Hola a todos, tenemos nuevo modelo de Silhouette Portrait que es Silhouette Portrait 4, así que en este vídeo vamos a ver las diferencias de este nuevo modelo con respecto al anterior y así podéis valorar las novedades que trae y decidir cuál comprar, sobre todo durante el periodo de tiempo en el que ambas van a estar disponibles para comprarlas. Bueno, pues ahora mismo estáis viendo ambos modelos de máquinas. Por un lado, el modelo previo, Silhouette Portrait 3, que como veis ya está un poquito viejita y descolorida, y el nuevo modelo de Silhouette Portrait 4. Y lo primero que apreciamos es un cambio estético, ya que hasta ahora todos los modelos de Silhouette Portrait tenían ese mismo aspecto de forma redondeada. Silhouette Portrait 4 a simple vista es un poquito diferente, no solo porque tiene la tapa plana, sino porque además va a ser ligeramente más grande que el modelo anterior. Estamos hablando de un par de centímetros, pero insisto en que es un poquito más grande que los modelos anteriores de Silhouette Portrait. Este modelo de máquinas, la verdad es que por la parte exterior no tiene nada que comentar, simplemente vemos que en el lateral, en Silhouette Portrait 3 teníamos las conexiones de los cables y en Silhouette Portrait 4, además de tener esas conexiones, vamos a encontrar el botón de encendido de la máquina. Y ahora que estamos viendo la parte de la conexión de los cables, otra cosa que hay que saber es que en el caso de Silhouette Portrait 4, el cable USB ya no va a venir incluido al comprar la máquina. Esto se debe a dos motivos. Uno, porque ya se puede hacer todo vía Bluetooth, incluidas las actualizaciones de firmware. Y dos, porque la verdad es que es un cable bastante habitual que solemos tener por casa. Bueno, pues vamos a abrir las máquinas para ver las diferencias que vamos a encontrar en el interior. En el lado derecho vamos a seguir teniendo la botonera y en Portrait 4, además de que el botón de encendido ya no va a estar en este panel, vamos a encontrar un nuevo botón que es el de repetición de trabajo. Este botón va a ser de mucha utilidad en trabajos de repetición, ya que simplemente tendremos que pulsar el botón de repetir sin necesidad de tener que volver al programa a hacer configuraciones o a darle la orden de enviar a cortar. La guía de metal y los rodillos también han cambiado en Silhouette Portrait 4, la verdad es que es un cambio a mejor. En Portrait 3 teníamos el sistema de siempre de guía circular con rodillos fijos y en Portrait 4 la guía es rectangular, los rodillos han cambiado y además el rodillo derecho va a llevar un sistema diferente que va a permitir deslizarlo y fijarlo en diferentes posiciones. Y por tanto, al poder desplazar este rodillo derecho, vamos a poder cortar materiales sin tapete de corte de un menor ancho. Creo que el mínimo está en torno a los 12 centímetros. En lo que se refiere al carro, que es donde colocamos las cuchillas, vemos que el aspecto es muy similar. De hecho, las cuchillas compatibles van a ser las mismas en Portrait 3 y Portrait 4. Y de hecho, con Silhouette Portrait 4, la cuchilla que viene incluida con la máquina es el mismo modelo que en Portrait 3, es decir, la cuchilla autoajustable de 1 milímetro. Pero como novedad en Portrait 4 es que en el carro vamos a encontrar un conector eléctrico en la parte superior y esta conexión es para poder utilizar un nuevo accesorio que ha sacado Silhouette, que es el de transferencia de foil en caliente. Bueno, vamos a seguir viendo otras diferencias quizás ya más orientadas a lo que es el funcionamiento de la máquina y lo primero a comentar es que Silhouette Portrait 4 es más silenciosa durante el corte. Aclaro esto de durante el corte porque realmente lo que son los taps que hace, por ejemplo, la cuchilla automática para ajustarse suenan más o menos igual, pero sí que es cierto que durante el corte la máquina es más silenciosa. La verdad es que esto del tema del sonido era importante para muchos usuarios, así que se agradece que Silhouette empiece a sacar modelos no tan ruidosos. Otra mejora importante que hay que destacar de Silhouette Portrait 4 va a ser en referencia a la opción de imprimir y cortar. Y es que en este modelo se ha mejorado este sistema para que no haya tantos fallos en lo que se refiere a la lectura de las marcas de registro. También han incluido una mayor posibilidad de aceleración en el corte y una tecnología IPT o de ruta inteligente que va a mejorar los movimientos del carro a la hora de realizar los trabajos de corte. Esto no son cosas que podamos ver a simple vista, pero ya lo iremos viendo en futuros vídeos cuando veamos el funcionamiento de esta máquina en concreto. Antes de terminar, no se me puede olvidar comentaros qué es lo que viene incluido al comprar Silhouette Portrait 4, que en este modelo va a consistir en la máquina, el cable de corriente, el tapete de corte, la cuchilla, la pieza para limpieza de la cuchilla y una pieza o accesorio para la herramienta de corriente electrónica. Con respecto al modelo anterior, que lo comentaba al principio, Silhouette Portrait 4 no va a incluir el cable USB ni tampoco el adaptador azul que venía en el modelo anterior para los bolígrafos de Silhouette. Bueno, pero sinceramente esto último del adaptador azul, pues la verdad es que no es que fuese de mucha utilidad.
Como os comentaba antes, hay una de las novedades de Silhouette Portrait 4, que es la herramienta de transferencia de foil en caliente, pero también vamos a tener otro accesorio nuevo, que es lo que se conoce como S-Mat, y que es un tapete electrónico electrostático. Este nuevo tapete es un accesorio que se va a vender aparte, porque la máquina viene con el tapete de corte habitual con adhesivo, y es un accesorio que consiste en una especie de bandeja que vamos a colocar en la parte delantera de la máquina y que va a sujetar el material por electroestática. Y este nuevo tapete S-Mat va a ser de muchísima utilidad, sobre todo cuando se corten materiales que sean más delicados y con el tapete adhesivo solían rasgarse. Y en principio estas son las principales diferencias entre ambos modelos, pero igualmente os animo a que le echéis un vistazo a un enlace que os voy a dejar en la caja de descripción del vídeo y donde vais a tener más información adicional, sobre todo información técnica, sobre las diferencias entre ambas máquinas. Bueno, pues estoy deseando saber qué os parece este nuevo modelo de Silhouette Portrait y las novedades que trae, así que contadme en los comentarios. Y hasta aquí este vídeo, regálame un like si te ha gustado, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!